Ok, sí, eso sería todo. Bien, buenas noches mis hermanos, vamos a comenzar el estudio de hoy y vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad, la libertad que tenemos de reunirnos aquí en nuestra iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos que estamos aquí, Señor. Oramos y agradecemos también por los que nos ven a través de la señal. Y te pedimos, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto y que podamos, Señor, asimilar la enseñanza de hoy, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros hemos estado estudiando, como ya sabemos, las raíces hebreas del Nuevo Testamento y la semana pasada hicimos un resumen, una panorámica bastante sucinta de todo lo que hemos visto, diríamos nosotros, en etapas, desde Abraham a Moisés, de Moisés a David, así sucesivamente, y hemos tratado de pasar por todas las etapas de lo que es la historia de Israel, que era el propósito también de este estudio. Y a partir de eso, entender la conexión absoluta que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno de los propósitos de este estudio, recuerden, es que nosotros no veamos más la Biblia como un libro partido, sino que como una unidad, ¿ya? Y eso es tan propio de nuestra cultura en general, que incluso hay personas que pueden decir, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era de una manera y el Dios del Nuevo Testamento es de otra manera, y eso no es así. El Señor no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero tenemos que aprender y conocer cada uno de esos aspectos. Nosotros terminamos la parte histórica, digamos la semana pasada, cuando ya nos situamos en el año 135 después de Cristo, cuando existe el final de la guerra de los judíos y los romanos, o la guerra judío-romana, con la famosa diáspora judía, cuando ya definitivamente los judíos salen de Jerusalén con toda seguridad, pero no todo el territorio. Ya de hecho quedaron muchos sabios en una localidad costera cercana a Gaza, que es la comunidad de Jamnia, donde desarrollaron, ¿no es cierto?, una obra también bien importante desde el punto de vista rabínico. Pero en términos generales es el tiempo de la gran diáspora. Y si ustedes se recuerdan los mapas que mostramos, existían comunidades judías repartidas por todo el Imperio Romano a lo largo de todo el circuito del Mediterráneo, y es a esas comunidades donde básicamente huyeron los judíos, ¿ya? Y hablamos de judíos, la casa de Judá o el reino del sur, a partir de cuando empezamos a hablar solamente del reino del sur y judíos. ¿Se acuerdan? Claro, del cautiverio babilónico. Exacto. De ahí en adelante, los que regresan a Jerusalén son solamente los de la casa del sur, vale decir, la casa de Judá, y de ahí se generaliza el gentilicio judíos. Y eso es muy importante porque de ahí en adelante toda la historia que se refiere propiamente tal va a incluir solamente a los judíos. Ya las 10 tribus habían sido llevadas cautivas por los asirios, dispersadas y todo lo que ya vimos al respecto, asimiladas y desaparecieron. De hecho, hasta el día de hoy en Israel se les conoce como las tribus perdidas, ¿ya? Porque no hay indicios al respecto. Y eso ha sido todo lo que hemos estado viendo, y no se olviden que hay dos eventos fundamentales en el Génesis que nos dan a entender la conexión que va a existir entre judíos y gentiles desde el punto de vista del concepto de pueblo. Cuando llama a Abraham le dice, haré de ti una gran nación y a través de esa nación bendeciré a todas las naciones. Y después cuando bendice a Efraín le dice que él será multitud de naciones. Entonces, a través de Abraham iba a venir también la bendición a esa multitud de naciones que se levantarían o existirían a partir de Efraín, ¿ya? Todo eso lo revisamos y también es bueno que lo vayan revisando porque eso es necesario para poder, digamos, después tener un conocimiento, digamos, de integrar los temas que estamos viendo, ¿ya? El día de hoy
¿no es cierto?, vamos a entrar a una temática que son las fiestas del Señor. Y vamos a retroceder y vamos a ir al libro del Levítico, pero básicamente las fiestas del Señor son 7, ¿ya? Y estas fiestas tienen relación absoluta con la obra del Mesías. Si nosotros no conocemos estas 7 fiestas, nosotros no vamos a entender completamente y muy opacamente la obra redentora del Señor Jesucristo. Todas tienen que ver con Jesús, con el Mesías, y todas tienen que ver con el plan de salvación, ¿no es cierto? Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, día de la expiación y los tabernáculos. Todas estas celebraciones fueron dadas por Dios al Israel histórico, y vamos a ver, ¿no es cierto?, qué relación tienen hoy con nosotros y la importancia que es el conocerla. Nosotros tenemos una falta total de conocimiento de lo que son las fiestas del Señor, por las razones que vamos a ir explicando un poco más adelante, pero básicamente esta desconexión porque las consideramos siempre que eran fiestas de los judíos, nada que ver con nosotros, a pesar que están en la Biblia y obviamente las practican los judíos porque son los que quedan, ¿no es cierto?, que es la casa del sur, y ellos las siguen celebrando. Ellos no tienen una concepción mesiánica de esto, bajo ningún punto de vista, pero nosotros que sí tenemos la concepción mesiánica y la claridad, no las conocemos y no las hemos observado nunca, ¿ya? Y como he dicho en todos los estudios, esto no se trata de comenzar, ¿no es cierto?, a instaurar prácticas que, si bien es cierto, son parte de lo que el Señor nos está enseñando, sí, yo espero que nosotros tengamos un concepto de observancia sobre esto y de la importancia que es el conocerlas y el saber la conexión absoluta que tienen con la obra del Mesías, ¿ya? Vamos a ir al Levítico 23 y nos vamos a quedar solamente inicialmente con los primeros 2 versículos. Levítico 23, capítulo 23, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ya, entonces vemos que Dios habla directamente con Moisés. Aquí no hay ninguna intermediario, sino que directamente con Moisés, y le dice: habla a los hijos de Israel. Ahí están las 12 tribus, ¿no es cierto? Y le dice: las fiestas solemnes de Jehová, no son las fiestas de Israel, son las fiestas de Jehová, ¿ya? Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y ahí comienza a describirlas. Pero nos quedamos primero con esos 2 versículos para asimilar que esto no es la fiesta de los judíos, no es la fiesta de los israelitas, les fue dadas por Dios, pero son convocaciones que Jehová, que nuestro Dios ha establecido, ¿ya? La definición de fiesta, bueno, la palabra fiesta es una palabra obviamente muy moderna. Nosotros acá tendríamos principalmente lo que diríamos una celebración, pero la palabra más correcta es una convocación, y la palabra hebrea es moed, ¿ya? Moadim, moed son sinónimos en este sentido, porque también se refiere a estaciones. Y veamos Génesis 1:14, que es el primer lugar donde se dice esta palabra. Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ya, la palabra estaciones ahí es mohadim, que es la raíz de moed,
o es una palabra derivada de la raíz moed. ¿Qué significa moed? Significa un tiempo señalado. En el Nuevo Testamento se usa la palabra kairos, que es una época señalada. Ahora, dentro del kairos hay un cronos. Nosotros decimos, el 21 de septiembre, por decir una cosa, comienza la primavera. Pero empezamos a ver el inicio de la primavera semanas antes, cuando empezamos a ver que florecen, que salen las flores, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer otras cosas y se empieza a preparar. Entonces es como cuando dice, cuando la higuera está floreciendo, sabes que el verano está cerca. Entonces, cuando está floreciendo es un moed, es la época, y el cronos es el momento exacto. No pueden estar separados, uno está dentro del otro. A veces se trata de separar eso, pero un kairos lleva implícito también un cronos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Por ejemplo, estamos nosotros en una época, bueno, esta cuestión es, termina nos damos el abrazo de Año Nuevo y los pobres niños ya empiezan a ver los uniformes en las vitrinas, pero antiguamente, cuando las cosas eran relativamente más normales, ¿no es cierto? Febrero, por ahí ya empezaban a aparecer las cuestiones, la propaganda en la televisión, de los útiles escolares. Entonces, ese ya era el moed o el kairos, pero había un día señalado que normalmente era la primera semana de marzo. Ahora no sé, la primera semana de marzo, otro en abril, el miércoles. Bueno, menos mal que no tengo niños, chicos. Entonces, Génesis 1:14 está hablando de eso, una época. ¿Se entiende el concepto? Pero hay un día específico. Atención, también se traduce como celebración. Entonces son convocaciones específicas que Dios manda a su pueblo Israel. ¿No es cierto? Convocaciones específicas. Cuando hablamos de tiempo específico, nosotros se asienta más en nuestra mente el hecho de la soberanía de Dios. ¿Ya? Nosotros cada vez más conocemos que es un Dios de orden absoluto y que todo es parte de un plan perfecto. ¿Ya? Mateo 16, 1 al 4. Aquí vamos a ver a Jesús dándole una reprimenda a los fariseos, quienes debían, teóricamente, haber conocido los tiempos, las épocas, ¿no es cierto?, en las que el Mesías se presentaría. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ya, entonces le dice, ustedes saben distinguir bajo ciertas observaciones del cielo si va a llover o no va a llover, o cómo va a estar, entre comillas, el día. Pero le dice hipócritas, porque ustedes saben estas cosas, pero no saben lo que debieran saber, ¿no es cierto? Las señales de los tiempos, vale decir, cómo es que se van formando o se van, digamos, produciendo las señales que anuncian algo. Y ellos tenían al Mesías delante de ellos, ¿no es cierto? Pero esas señales no las supieron leer. Cuando Jesús llora por Jerusalén, dice él: si hubieses conocido hoy el día o el tiempo de tu visitación, o sea, el tiempo de tu visitación, era un tiempo exacto. Ahora, sabemos que los judíos tenían y tienen un velo, lo cual no los exime de culpa, pero tienen un velo. Ellos no vieron lo que estaban y conocían acerca de el Mesías. Recuerden que la Biblia dice claramente: nacerá de una virgen, nacerá en Belén, varón de dolor, experimentado en quebranto. Todo eso lo dice la Escritura, pero ellos no lo supieron leer. No lo supieron leer. ¿Ya?
Hechos 17. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo y no tenemos y no debemos tener justificación para no saber leer los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, hoy día en muchos lugares se dice estamos en un tiempo de avivamiento, vienen tiempos gloriosos y ahora sí no vamos a hacer más cola, sino que vamos a hacer cabeza y todas estas cuestiones. No, no es así. El verdadero tiempo que estamos leyendo y lo que dice es que estamos viviendo en un tiempo de apostasía y nos acercamos al arrebatamiento. Nos acercamos al tiempo del arrebatamiento. ¿Ya? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él ha prefijado el orden de los tiempos. Esto va a terminar cuando Dios haya determinado que termine, pero nos ha dado sabiduría para leer los tiempos, ¿no es cierto? Cuando la higuera florezca, ya la higuera está plantada. Israel, Judá, los judíos están en su tierra. Las tribus del norte se reúnen en lo que llamamos nosotros la eclesía. Ya no en un Israel físico, sino en un Israel espiritual. Todo conjuga hoy día, ¿no es cierto?, la tecnología y todo lo que hay implica que cada vez más ya no va a existir dinero. Muy pronto el dinero, oye, el otro día hasta en la feria tú compras 1 kilo de manzana con la tarjeta, con el débito. O sea, hace un par de años atrás eso era impensado. Uno tenía su tarrito donde juntaba las monedas todo para ir a la feria. Hoy día no. Entonces, de eso después se va a trasladar al cuerpo y sabemos que está la tecnología, está todo listo. Entonces, hoy, ¿qué tiempo estamos viviendo? Un tiempo en el cual vemos que la iglesia verdaderamente está buscando de Dios, verdaderamente está buscando volver a la palabra de Dios, o vemos una iglesia en general más alejada de la palabra, más enfocada en el hombre, más enfocada en el humanismo, más enfocada en lo material, el grueso, ¿no es cierto? Entonces, no es un tiempo de avivamiento, es un tiempo de apostasía. Aunque a los ojos del mundo o de las personas o de los religiosos se puede ver que hay un gran mover de conversiones. No hay un gran mover de conversiones. No. Ese gran mover de conversiones va a ser, ¿saben cuándo? En el tiempo de la tribulación. Porque ahí los que son. ¿Ya? Gálatas 4:4. Lo que no significa que no hay que seguir con los esfuerzos de evangelismo, por eso no tiene nada que ver, pero el tiempo es así. Este es el tiempo que vivimos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya. Todo esto lo estamos viendo a la luz de la palabra moed, que es la palabra kairos, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Dice, cuando llegó el tiempo señalado, a veces yo una vez pensaba antiguamente, hace mucho tiempo, ¿por qué Jesús no hubiese venido en una época donde hubiese más difusión? Todo? No, vino en el tiempo específico, preciso. ¿Ya? Todos nosotros tenemos un tiempo, como dice, predeterminado. Ya Él ha fijado los tiempos. Tú y yo vamos a morir cuando Dios diga, ¿no es cierto? O nos vamos a ir con Él al arrebatamiento. Eso ya está prefijado. No hay nada que frene ese día. Lo que no significa que no debemos cuidarnos y todo lo que eso significa. ¿Ya? Pero podemos estar con todos los niveles perfectos, todas las cosas, y nos vamos a morir igual. ¿Cómo? No sé. ¿Ya? Entonces, no es para vivir de forma inapropiada o descuidada, pero es para no aferrarnos a nada. A nada. 1 Tesalonicenses 5:1. Solo a Dios. E incluso seremos y viviremos y disfrutaremos mucho más. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ya.
tiempo y la sazón. Él está hablando de tiempos futuros en ese momento, ¿no es cierto? Pero le dice, no tiene necesidad. ¿Por qué? Porque hay revelación, porque sabemos leer los tiempos. Sabemos leer qué es lo que está pasando, por qué la persecución en ese momento, hacia dónde apuntaba eso. ¿Ya? Cuando nosotros no sabemos y no sabemos leer los tiempos, todo nos puede afectar. Podemos tener falsas ilusiones o podemos tener, por otro lado, falsas expectativas. ¿No es cierto? No, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Según de Tesalonicenses 2:6. Somos seres humanos, vamos a tener una tendencia natural a ya sea a tener expectativa o vamos a tener una tendencia natural a venirnos abajo. Pero hay que salir de ahí y ser, como dice, equilibrado. Pero usa la palabra, ¿cómo es? El sinónimo de equilibrado en la Biblia es templanza, exacto. Templanza, tener templanza. ¿Ya? Según de Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que los detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Ya, está hablando acerca de la aparición del anticristo. En el tiempo que Dios establezca que aquella que lo detiene salga, entonces se va a manifestar. No antes, no después. No que puede ser que parece que el anticristo, que esté. No, va a aparecer cuando tenga que aparecer. Nadie sabe quién es. Solamente se va a saber cuando aparezca. Y hasta donde nosotros entendemos, y espero a través justamente de estas fiestas, reforzar aún más la posición premilenial que tenemos como iglesia, que es la que tiene todos los argumentos bíblicos más potentes, a través justamente del conocimiento de la fiesta de las trompetas, que no son las trompetas de Apocalipsis, son las trompetas de la fiesta. Las trompetas es otra cosa, las trompetas de Apocalipsis son juicio. Esta es la festividad de las trompetas o el Yom Teruah, ¿no es cierto? Vamos a entender aún mejor qué es lo que significa la última trompeta de esa festividad. ¿Qué sucedía durante esa festividad y qué significaba la última trompeta que dice el apóstol Pablo, a la final trompeta? ¿Ya? Entonces, son convocaciones, volvemos al tema de la fiesta, son tiempos específicos que Dios determinó que su pueblo, ¿no es cierto?, celebrara, se convocara y pudiera él expresar el desarrollo de lo que es el plan de salvación. La Biblia está llena de los tiempos específicos de Dios. Dios tiene control de todo. Dios es un Dios de orden, total orden. ¿Ya? Dios es un Dios soberano. En toda la Escritura, Dios expresa su soberanía. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la soberanía de Dios? Desde Dios no le dice a Noé, mira Noé, yo ahí te dejo los troncos, expláyate, deja correr tu imaginación. No, tiene que ser de tantos codos para allá, tantos codos para acá, tanto de la reja hecha así, toda la cuestión. ¿No es cierto? No da lugar a la creatividad en general y a ninguna otra cosa. Harás un arca de tal manera, de tal forma, de tal esto de acá. La pueden llevar solamente este grupo. Entonces, todo específico. Todo específico. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios es orden. Orden. ¿Ya? Ok. El cumplimiento de las fiestas del Señor nos recuerdan estos dos pasajes, que es, lo hemos visto, pero es fundamental recordarlo. ¿Por qué estamos estudiando estas fiestas que nos parecen a nosotros muy lejanas y que no tienen nada que ver con nosotros y tienen que ver todo con nosotros? Los judíos hoy día que están con un velo las celebran de forma estricta y ellos no tienen la claridad mesiánica de cada una de estas convocaciones y nosotros sí, y tenemos que conocerla. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Claro, porque si Dios cumplió, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, cumplió las primeras 4 fiestas, cumplirá las siguientes.
Y eso nos da esperanza. Pero lo que antes se escribió, cuando está hablando ahí el apóstol, obviamente el Nuevo Testamento no estaba ni siquiera compilado. Él se está refiriendo a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Por eso es que tenemos que ver la Biblia como una unidad. ¿Ya? En Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya. Imagínate, le habla a sus discípulos. ¿Y qué es lo que les dice? Que él habló estas palabras antes, que era necesario que se cumpliese lo escrito de mí en la ley, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 primeros libros, los profetas, todos los profetas y los salmos, es decir, todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, de principio a fin, habla de el Mesías, de Jesús. Y en el Antiguo Testamento están insertas las fiestas del Señor. Y por lo tanto eso se escribió para mi enseñanza también. ¿Ya? Entonces, por eso es que estamos estudiando esto, porque tiene que ver todo con nosotros. Las fiestas tienen un aspecto histórico, por supuesto que sí. Las 4 primeras fiestas tienen un concepto histórico para nosotros y para Israel. En el caso de Israel, son eventos de su liberación de la esclavitud egipcia. ¿Ya? Pero todo eso era una figura de lo que el Mesías cumpliría. Recuerden que la primera Pascua se celebra en Egipto, pero nuestra Pascua es Cristo. El sacrificio del Cordero en Egipto apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Ya? Y faltan 3 que tienen para nosotros un carácter profético porque no se han cumplido aún. ¿Ya? También se dividen en 2 ciclos de acuerdo a la época del año. Tenemos las fiestas de la primavera, que son las 4 primeras, y las del otoño, que no se han cumplido, que son las 3 últimas. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, ¿cómo se relacionan estas convocaciones con la obra del Mesías? Aquí hay un resumen. ¿Ya? Lo primero que se estableció es la Pascua. La Pascua, la verdad que el artículo la no aparece en el original, porque es Pascua solo, porque el Cordero es Pascua. ¿Se entiende? Por eso Jesús dice que Él es nuestra Pascua. El Cordero es Pascua. Con esto es lo que pago el precio. Sacrificio del Cordero, muerte de Jesús. Y vamos a ver el inicio en Éxodo capítulo 12, versículo 1. Momento. Ya. Dale cerquito. 1 al 7. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Pausa. Hasta ese momento, ¿dónde se encontraban los israelitas? ¿Dónde estaban acá cuando le está diciendo esto? Egipto, ¿no es cierto? Por lo tanto, se estaban rigiendo por el calendario egipcio. Entonces, va aquí a cambiar el tiempo. Va a empezar a correr el año hebreo, el año israelita. ¿Ya? Entonces, os será el principio de los meses. Ese mes es el mes primero, los meses no tenían nombre. Luego le llamaron el mes de Abib porque es el inicio de la primavera. La palabra Abib es primavera. Tel Abib es altura de primavera, ¿no es cierto? Y va a instituir la primera santa convocación.
Este mes os será Principio de los meses. Para vosotros será este es el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ya, y de ahí sigue describiendo las cosas. Pero miren qué interesante. El primer mes, ¿no es cierto? El mes de Abib, que después le ponen el nombre de Nisán cuando están en el cautiverio babilonio. ¿Ya? Pero dice, a los 10 días de este mes, ese día 10 del primer mes israelita o hebreo, el mes de Abib o Nisán, en la época de Jesús era Nisán, es el día en que Jesús entra en Jerusalén, lo que le llaman o que se llama como la entrada triunfal. Entra en Jerusalén. Y durante todo ese tiempo, él es examinado. Lo mandan para allá, no encuentran nada. Se lo mandan a Pilato, no halló pecado en él, no halló nada. Nadie halló ninguna falla en Jesús. ¿No es cierto? Eso es lo que hacían en la fiesta inicialmente. Durante los 4 días, lo que tenían que hacer era examinar el cordero. Por si tenían todo ese tiempo para examinar el cordero y para ver si encontraban algún defecto para cambiarlo. ¿Ya? Y entonces, el día 14, el versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El 14 del mes primero de los israelitas, que es el mes de Nisán, que es entre finales de abril nuestro y de marzo nuestro y comienzo de abril. Y vamos a ver por qué para nosotros es una fecha variable, pero acá en el calendario siempre es el 14 de Nisán, no varía. Las fechas son exactas. Ya, vamos a ver después por qué empezaron a variar. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes del dintel de las casas en donde lo ha de comer. Entonces ahí vemos que Jesús cumple eso, entra en Jerusalén. Esto es solamente una cosa inicial. Vamos a tratar, cada miércoles vamos a tomar una fiesta. ¿Ya? Entra en Jerusalén el día 10 y el día 14 él es crucificado. ¿Ya? Como cordero. Ahora, Levítico 23. Cuatro, 23, 4, 5 y 6 inicialmente. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Espera un poquito. ¿Lo tienes tú ahí? Ya, dale. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ya, estamos claros con eso. La dice primero en el Éxodo porque es la única festividad que se hizo en Egipto inmediatamente, que es la salida, el paso de la esclavitud a la libertad. Nosotros en Jesús, que es nuestra Pascua, de la esclavitud a la libertad. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Pausa. Aquí viene la segunda festividad. Estas 3
festividades iniciales están todas conectadas y son pegaditas. 14, Pascua, 15, panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura corresponde a la sepultura de Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, ¿no es cierto? Y la levadura en la Biblia está relacionada con el pecado. Entonces significa que el pan sin levadura representa a Jesús sin pecado, sepultado. ¿Ya? El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Pausa. La palabra Shabbat no significa sábado. La palabra Shabbat significa descanso. Hay un Shabbat semanal y hay Shabbat dentro de las festividades. Aquí el día 15 dice, el primer día, que es el día 15, pues se está refiriendo a la fiesta de los panes sin levadura, tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Es un día de Shabbat, pero no es el día sábado. Entonces aquí viene la confusión cuando la gente piensa que Jesús murió un viernes, porque está midiendo el tiempo como en el calendario gregoriano. ¿Por qué Jesús muere a las 3 de la tarde? ¿Estamos claros? Del día 14. ¿Cuándo iba a empezar el día 15? A las 6 de la tarde. Muy bien. Entonces, por eso se apuraron tanto en bajarlo y envolverlo para sepultarlo, porque iba a empezar un reposo, pero no era el séptimo día, sino que era el primer día de los panes sin levadura. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso Jesús murió un miércoles y antes del jueves, antes que empezara el jueves, lo sepultaron. Jueves, primer día, muerto. Viernes, segundo día. Sábado, tercer día. Domingo en la mañana resucita. Jesús no murió un viernes, Jesús murió un miércoles. ¿Ya? Un miércoles a las 3 de la tarde. Lo bajaron rápido porque el jueves empezaba a las 6, un minuto de lo que nosotros llamamos miércoles. Para nosotros todavía es el miércoles, pero a las 6, un minuto ya es para ellos jueves. ¿Está claro? Ya. Después vamos a ensayar más con esto. Entonces tenemos panes sin levadura. ¿Está claro? Ahora, salta al versículo 10, al versículo 9 al el 9 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis mis mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Pausa. Aquí estamos hablando de las primicias, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es el día de primicia? Primicia de la cebada. En Pentecostés es la primicia del trigo. Pero acá dice: habla a los hijos de Israel, primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote, el versículo 11, mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Cuándo lo va a hacer? El día siguiente del día de reposo la mecerá. Vale decir, el día siguiente, aquí sí, del sábado. Del lo que nosotros llamamos sábado. O sea, la mecerá el domingo. Y esa es la resurrección, los primeros frutos. Jesús cumple esa fiesta también. Cuando veamos cada una de los más específicos se les va a aclarar más, no se nos va a aclarar más. Pero Jesús cumple la Pascua, panes sin levadura. Después del día de reposo de esa semana venía primicia. Y ese es el domingo, el día de la resurrección. ¿Y por qué resucitó Jesús a las 6 de la mañana? Porque a esa hora el sacerdote mecía las gavillas.
Ya esa era la hora que mecía las gavillas. Igual que Jesús murió entre las 2 tardes, también vamos a explicar ese concepto. Eso es las 3 de la tarde. ¿Ya? Las 3 de la tarde. Entonces vemos que ya cumple esas 3 fiestas Jesús en su primera venida. La siguiente fiesta es Pentecostés. Y Pentecostés, que está descrito también en el libro del Éxodo, entre capítulo 19 y 20, es largo, así que tarea para la casa, se lo voy a resumir, es en este tiempo. Recuerden que acá está recibiendo la Pascua, la celebraron la primera en Egipto, ¿no es cierto? El resto lo van a celebrar ya a partir del estar en el desierto. Pero 50 días después de haber salido de Egipto, se recibe, o Moisés recibe los 10 mandamientos. ¿Ya? Y eso en Pentecostés es, por un lado, las primicias del trigo, porque nosotros ¿qué somos? ¿Trigo o cizaña? Trigo, ¿no es cierto? Entonces, trigo. La cebada es como el primer fruto que sale, ¿no es cierto? Pero el trigo finalmente es el fruto, ¿ya? Y además de eso, en Pentecostés, cuando nace la iglesia, viene el Espíritu Santo, y que dice la Escritura que ya no escribe la ley en piedra, sino que en nuestro corazón. Recibimos el Espíritu Santo y la ley de Dios ahora está en nuestro corazón. ¿Ya? Se cumple eso también. ¿Ok? Vamos a verlo en detalle. ¿Se entendió esta parte? Esta es la relación. Si se dan cuenta, vamos a la cuarta fiesta y tiene una relación absoluta con el Mesías. Los judíos no vieron esto ni lo ven todavía, pero lo celebran. ¿Ya? Lo celebran. Entonces, ¿cuáles son las 3 fiestas que faltan? La fiesta de trompetas. Levítico 23, 23 al 44. Estas son para nosotros proféticas. Estas son históricas. ¿Cuál es la señal o el memorial del nuevo pacto ahora para nosotros? La Santa Cena. En la Santa Cena incluimos esto. ¿Ya? En la Santa Cena incluimos esto. ¿Por qué? El sacrificio, panes sin levadura, por eso es que lo hacemos con panes sin levadura, con todo, con el vino, ¿no es cierto? Y todo lo que eso significa. ¿Ya? Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pausa. Primero, trompetas. Fiesta de trompeta, Yom Teruah. Esta celebración es el arrebatamiento. A la final trompeta, dice el apóstol Pablo, esa final trompeta no es la trompeta de Apocalipsis, que son las trompetas del juicio durante la tribulación, es la fiesta de las trompetas. ¿Ya? Cuando dice el día de expiación, ya no lo vamos a vivir nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya fueron expiados por Cristo. ¿Quiénes tienen que ser expiados hoy? Los judíos, ¿no es cierto? La casa de Judá, que todavía no reconoce al Mesías. Aquí lo reconocerá. Aquí lo reconocerá. Aquí dice la Escritura que el velo les será quitado y llorarán por el que traspasaron, dice, ¿no es cierto? Ese es el día de la expiación, ese es el momento, no antes. ¿Hay judíos que se convierten hoy día? Claro, una minoría, ¿no es cierto? Pero el grueso obviamente no. En este momento sí, ¿ya? Y después, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación
para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Esa es la expiación. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Ya, salta al 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Pausa. Entonces, las 3 primeras fiestas que ya se cumplieron están pegaditas. Pentecostés está más alejada, ¿no es cierto? Pero también se cumplió. Las 3 últimas fiestas también están pegadas. Va a venir el arrebatamiento, la tribulación, el milenio. ¿Ya? El milenio. Tabernáculos. Entonces, estas 3 últimas se van a cumplir y esos son los tiempos que nosotros tenemos que empezar a leer. Cuando la vid florezca, sabed que el verano es cerca, sabed que yo estoy a las puertas, están ocurriendo esto, todo ya a una escala global. Siempre ha habido maldad, siempre ha habido todo lo que tú quieras, pero hoy día es una escala global, mundial, total. El sistema de pensamiento es parejo en el mundo. Antes no era así, hoy día todo está. ¿Ya? La ONU, todas estas organizaciones de estas características, lo que buscan es la unificación, ¿no es cierto? La unificación, un gobierno mundial, una religión mundial, todo eso hoy día no solamente es factible, sino que está ahí, a las puertas, una sola moneda. Ya hoy día prácticamente no existe, como decíamos recién, dinero efectivo. O sea, cada vez va a ser menos, cada vez todos los niveles de seguridad y todo este tipo de cosas van a ir aumentando, y ya estamos en posición, ya no solamente hay guerra y rumores de guerra, sino que permanentemente estamos, porque no nos olvidemos que una cosa son las guerras, entre comillas, tradicionales, y otras son las guerras, porque nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Que no estamos en guerra con nadie. Claro que estamos en guerra. El tren de Aragua, el tren de todo. Muere más gente en México o en Latinoamérica que la gente que muere en las guerras preestablecidas. Mucha más gente muere todos los días, a cada rato. Entonces estamos en una época donde hay guerra, rumores de guerra, y estamos en un estado crítico. Pero es ahí cuando dice: levanten la vista porque vuestra redención está cerca. No traten o no tengan su esperanza en que esto va a mejorar. No se trata de andar con la boca, la cara, ¿no es cierto?, larga o el charqui, porque no. Tampoco andar con una sonrisa oreja a oreja, pero entender que es el tiempo y estamos viviendo tiempo profético. ¿Y sabes qué? Y que somos del pueblo de Dios, que estamos redimidos. Nosotros estamos esperando nuestra redención final. Y por eso es que es tan importante que nos concentremos y que nuestro concepto de prioridades se rija por los tiempos que vivimos. Aunque nuestro trabajo sea duro, sea demandante, todo lo que sea, pero seguimos siendo hijos de Dios. No te olvides que eso es lo primero. Lo primero. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Y quiero terminar. Esta es la carta del emperador Constantino al concilio de Nicea en el año 325. Esto todavía lo podemos encontrar de repente en la web, ahora con mucho menos, ya esto lo rescaté yo hace un tiempo, y es ¿por qué es que nosotros tenemos una desconexión total con nuestras raíces hebreas? Porque la iglesia primitiva es una iglesia que siguió observando muchas de estas festividades. Si bien es cierto, no sacrificaron nunca un cordero, nada, pero existía una conexión y un conocimiento, porque ellos seguían
entendiendo mejor incluso el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero llega a este punto, habiendo experimentado la grandeza, ya. Por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Señor Altísimo, en cuanto al concerniente al día más sagrado de la Pascua, fue decretado por consentimiento de todos los obispos ya católicos. La palabra católico significa universal, recuerden. Aquí ya el cristianismo tenía un carácter institucional, y los obispos ya no eran obispos espiritualmente hablando, sino que eran más bien políticamente hablando, ¿ya? Que debe ser celebrado el mismo día. Esto es para que sea más hermoso y más venerable en medio del festival que hemos recibido. Ahora, nos ha parecido algo indigno a todos que la celebración de esta fiesta de la más alta solemnidad se deba guardar siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables. Entonces, ¿dónde empezamos nosotros a perder conexión? ¿Por qué esto nos resulta tan lejano cuando está en la Escritura y es para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros celebramos el 25 de diciembre la Navidad cuando Jesús nació en Sucot y la Biblia lo enseña? ¿Me entiende? ¿Por qué consideramos que esas son fiestas de judíos pero no tienen ningún... O sea, por último, que se hubiese injertado en nuestra cultura el Día de Acción de Gracia, pero se injerta el Halloween. Estamos acostumbrados a eso. Estoy hablando de los cristianos, ¿eh? El mundo no tiene razón de ser. El festival Atamuz, sí. El sol naciente, sí. Pero aún así, ya, ponle que esté incorporada en la cultura. Pero nosotros es una oportunidad que tenemos para hablar de Jesús. Lo que estoy diciendo con esto no es que mañana, ¿no es cierto?, empecemos a comer panes ácidos. No, lo que estoy diciendo es que entendamos que las fiestas que aparecen en la Escritura y que fueron dadas por el Señor no son ajenas a nosotros y que son para nosotros. Nosotros, la primera parte la resumimos en la cena del Señor. Hagan esto en memoria a mí. Esa fue la ordenanza para nosotros. Pero quedan 3, y tenemos que tener una observancia, saberla. Bueno, ¿por qué perdimos eso? Quienes, habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, la muerte de Jesús, por tanto son afectados por la ceguera merecida del alma. Es correcto entonces que, rechazando las prácticas de este pueblo, nosotros, totalmente divorciados, perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo y no tengamos nada en común con esta detestable multitud de judíos, ¿no es cierto? Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida, entonces se cambió. ¿Por qué la Pascua para nosotros nunca cae el mismo día? Siempre se va corriendo. Bueno, ahora la tratan de agarrar para el martes, o sea, para el lunes o para el viernes. Pero cuando la Pascua es 14 de Nisan, recordamos. Para nosotros ya no es tan relevante por el hecho de que para nosotros cada vez que estamos juntos recordamos nuestra Pascua, que es Cristo. Pero tenemos que observar que lo que el mundo hace no tiene nada que ver. Bueno, esto está Constantino en la carta a las iglesias, ahí está el dato, este es un extracto, ¿ya? Entonces, ¿por qué para nosotros esto? Porque todos, en mayor o en menor medida, venimos de una cultura católica romana. Y los reformadores, a los cuales les debemos muchísimo, no tenían este conocimiento. Hay muchos reformadores que aprecian mucho la figura, por ejemplo, de Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona fue tan antisemita como Constantino. Y las cosas que él escribió, hay algunas cosas en las cuales él, ¿no es cierto?, pero es un santo incluso católico romano. ¿Me entiende? A eso me refiero yo, que nos extendemos hacia esas personas y no nos extendemos hacia la misma palabra. Entonces consideramos, no, esas son fiestas judías, eso no tiene nada que ver con nosotros, tiene todo que ver con nosotros, las tenemos que conocer. Y el antisemitismo es algo que está arraigado en todos nosotros. ¿Quién de nosotros no tuvo su dosis de antisemitismo antes? Yo en la universidad no sabía ni por qué, pero eran los sionistas, era una cuestión así como...
Entonces, no se trata de que son todos los simpáticos, bueno, tampoco nosotros somos la guinda de la torta, entonces, ¿cachai? Lo único simpático encuentro yo los brasileños, los cubanos, esa gente, nosotros somos más bien desagradables en general. Entonces, pero existe eso hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que conocer esto y orar por la paz de Jerusalén como lo hacemos, orar por la casa del sur, saber que en el tiempo que Dios disponga va a sacar el velo, pero somos parte de ahí y ellos son parte de aquí. Ellos no quieren que nosotros seamos parte de allá, nos aborrecen, nos odian. ¿Por qué? Porque tú cualquier cosa que digas relacionado con cristiano, un judío piensa en esto, piensa en la expulsión de España, piensa en las persecuciones, en los asesinatos, en el holocausto. Eso es lo que piensa de un cristiano. ¿Ya? Entonces, la próxima semana vamos a ver o a aprender a medir el tiempo según la Biblia, a regir nuestro estudio bíblico por el tiempo bíblico, ¿ya? Y a analizar las fiestas, las 3 últimas un poquito más en profundidad y ya después empezar con cada una en particular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Es la cebada, sí, la cebada. Y después el trigo. ¿El trigo coincide con Pentecostés? Sí, con Pentecostés. Son los primeros frutos de la cebada y los primeros frutos del trigo. Ese es el lapso de tiempo. 50 días. Claro. No. Ok. Cerquito. Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por ser enseñados por medio de tu palabra, Padre. Y te pedimos que tú derribes cualquier cosa cultural, cualquier cosa emocional o predisposición, Señor, de lo que podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder recibir esta palabra tuya, Padre, para recibir de tus fiestas, Padre, de poder también levantar la vista y no mirar solamente las cosas a nuestra carne, sino que verlo con ojos espirituales, Señor, y que podamos cada una de las fiestas, Señor, reconocer a Jesucristo y cada una de las fiestas conmemorarla en dignidad, Señor. Gracias, Padre, por este estudio el día de hoy, que este estudio, Señor, esta palabra el día de hoy se guarde en nuestra mente, en nuestro corazón, sigue tratando con nosotros y derriba tanto tiempo, tantos años a lo mejor de error y cámbialo por lo que viene de ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.